Hoy estamos con Ismael Serrano, cantautor español más que conocido por estas tierras latinoamericanas. Gracias y bienvenido por estar en esta travesura radial llamada La Pizarra. Nada, encantado, encantado de estar aquí. Bueno, estamos aquí en Radio 10, en la Argentina, también estamos en Altavoz Radio en México, en Radio Nacional de Colombia, en Nat Yara en Bolivia, en Radio Pichincha en el Ecuador, en Radio El Sur en Venezuela y en Canal Red en España y en el resto de América Latina. Y quiero empezar confesándote algo, y es que el primer programa que hicimos en La Pizarra, allá por octubre del 18, siempre hacemos una editorial, yo estaba muy nervioso, como ahora más o menos, y pusimos en la primera canción, era la del Papa, Cuéntame otra vez, que en el fondo para mí era muy importante porque mezclaba una suerte de halago a la generación pasada y de reproche por no haber logrado tanto. Sí. Qué le cantaría y contaría Ismael Serrano a la generación de Ismael Serrano ahora? A mi propia Tu propia, generación. que es la mía, más o menos estamos creo en la misma quinta. Sí, sí, sí. No lo sé, yo creo que canto así como cantaba efectivamente tal y como dices esa canción cuando tenía yo 18 años haciéndole un reproche a la generación de padres y como bien dices también reivindicando parte de su lucha. Ahora canto esa canción preguntándome cuál es el relato que le vamos a contar a nuestros hijos, cuál es el relato que como generación hemos construido, si hemos sido capaz de construir de construir algo, así que no tengo ni idea. Yo creo que es más bien, y quizá eso es lo que a veces me pregunto si eso es lo que nos define como generación, ¿no? El interrogante permanente, el ser incapaz de, no ya de construir una propuesta propia, pero sí nuestra capacidad para construir una propuesta tan sólida como la que tenían nuestros padres, que era monolítica, en algún punto dogmática también, ¿no? Pero bueno, pero era como había como una respuesta clara. Yo creo que nosotros que hemos crecido en un contexto en el que cae el muro, ¿no? Y nos formamos en ese contexto y sobre todo nos formamos, nos educamos, nos pilla la caída del muro y tal en un momento en el que nosotros, en el que uno se está educando sentimentalmente, emocionalmente, pero también políticamente. Yo creo que muchas veces, o sea, somos como la generación del interrogante. Hemos sido una generación bisagra que quizás no ha sabido construir una propuesta propia o un discurso propio, formado, estructurado, no lo sé. Me hago esa misma pregunta. ¿Qué, cuál es la historia que le contaríamos nosotros, ¿no? ¿O qué historia le contaremos a nuestros hijos, ¿no? De hecho, yo utilizo, me gusta y le exijo a la RAE de vez en cuando que, ¿por qué no inventa un término que sería perspectivear? Poner las cosas en perspectiva como que realmente nos hace bien. Y en esa canción tú utilizas siempre esa perspectiva de, había bombas en Vietnam, ahora en ese momento era la guerra de los Balcanes, en Bosnia, Mm, y ahora estamos con la de Ucrania rusa o la de Palestina. sí. Piensa que no se aprende de este tipo de cosas. Pareciera que no. Es verdad que la realidad me obliga a actualizar la canción y como que la pone en vigencia. De hecho, una de las cosas más emocionantes de la canción para mí fue que yo creía que era muy local y muy coyuntural cuando la escribí junto con mi hermano Daniel. Y jamás se me podía ocurrir que hubiera gente al otro lado del océano que también se identificara con ella, ¿no? Porque tiene, además está llena de localismos, Salvent, habla de París, de los grises, ¿no? Y sin embargo, bueno, tenía esa capacidad de trascender mi pequeño mundo y demás. Y por desgracia yo creo que ha tenido la capacidad de trascender también el tiempo y a día de hoy cantarla, tiene sentido cantarla, aun cuando sea desde ese lugar del que hablaba antes, ¿no? De, de un padre que se pregunta cuál es lo que le contará a sus hijos, porque quizás sea un reproche ineludible, ¿no? Que llega un momento en el que el hijo le pide al padre que le cuente esa historia, que le trate de explicar el por qué el mundo es como es. Y es verdad que la realidad nos ha obligado a actualizarla porque, bueno, y más aún en estos tiempos en los que se militarizan las relaciones entre los pueblos, ¿no? En esa escalada bélica en la que parece que estamos condenados a vivir, ¿no? Esta semana pasada, hace pocos días, fui al concierto de Joaquín Sabina acá en Buenos Aires y hubo un momento que fue extraño, que estuve cantando una de sus letras y a la vez me sentía raro porque sentía que esas letras no encajan en la actualidad, están Yeah. obsoletas. ¿Te ha pasado alguna vez con toda tu literatura, en tu música, de que alguna de las letras ahora están fuera de época? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay canciones, a mí me llama la atención el exceso de celo de ciertos autores
que se enervan cuando les hacen una observación, ¿no? Cuando dicen, no, esta canción no ha envejecido bien, ¿no? O no estaría mal revisarla. Eh, yo creo que sí, que es evidente que hay canciones que pertenecen a un tiempo y que los tiempos cambian y que se encantan desde otro lugar. Hay canciones que adquieren otra dimensión, otra perspectiva y que el tiempo las engrandece, o bueno, o canciones que son simplemente testimoniales en el sentido de que representan un tiempo, y eso está bien, ¿no? Porque te sitúan cuando las cantas en un lugar, en un tiempo, pero yo creo sí que hay canciones que no cantas igual y otras que a lo mejor es preferible también no cantar y no pasa nada, quiero ¿Y lo decir. haces? Sí, 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 claro, sí, ¿Evitas sí. algunas? Sí, yo creo que hay canciones que se forman un contexto, o sea, yo empecé mi carrera con 20 años, ¿no? Y en un contexto, yo qué sé, hay una, por poner, no sé, la romantización yo qué sé, del amor, o sea, la idea del amor romántico, seguramente haya expresiones machistas que haya que revisar, ¿no? No sé, cosas que a día de hoy digo, pues no, el amor, nadie, morirse de amor, está bien, es verdad que el desamor es doloroso y el dolor miserabiliza, y es verdad que una canción a veces tiene ese punto de miseria y de que saca lo peor y lo mejor y es legítimo cantarlo desde ese lugar, pero bueno, hay otro tipo de expresiones que yo me pregunto y digo, "Joder, pues no me gustan, no estoy cómodo y no sé cantar. Lo que pasa es que yo, como tengo un repertorio muy grande y son casi todas buenísimas, no pasa nada. Tengo canciones muy buenas para cantar, no me van a faltar nunca canciones buenas Creo que para la cantar. primera vez que te vi, Ismael, fue en Málaga. Puede ser que tocaras en la Plaza La Merced, ahí en un concierto más militante político, Sí, ¿no? sí, Porque sí. arrancaste muy así, ¿no? Sí, y no he dejado de hacerlo, yo creo. Yo he estado cantando en mítines políticos, nunca he eludido la responsabilidad en ese sentido. Siempre que he creído en un proyecto y que creía que podía aportar algo, pues me he sumado. O sea, siempre, no sé, por un lado siempre he pensado que la tradición del cantautor conllevaba eso, ¿no? Que si yo he elegido la música que hago, si yo he elegido ¿no? el género que hago y lo que hago sobre el escenario, conllevaba también una suerte de compromiso, sí, ideológico, ¿no? O político, ¿no? Como lo han hecho siempre de todo. Más allá de que yo me he educado en un contexto en el que era algo normal, de militar de alguna manera, aunque yo nunca he tenido el carnet del partido, nunca he tenido carnet de partido, por así decirlo. Y bueno, siempre lo he hecho, muchas veces hay quien me lo reprocha, ¿no? Dijo, no, pero es que te significas demasiado, y es verdad que eso tiene un coste y un precio, pero por otro lado digo, es que soy así, ¿no? Es como forma parte de mi naturaleza, y no solamente forma parte de la naturaleza, creo que también es una forma de entender el oficio de otra manera, ¿no? ¿Y te has autocensurado cuando te toca escribir alguna letra que después dices, esto mejor no me meto en este charco que diríamos por aquellas tierras? No lo sé, no, yo creo que no. No sé si me he autocensurado o no. Trato de recordar si en algún momento me he visto en ese conflicto y creo que no. Yo siempre he cantado lo que he querido, he dicho, me he expresado casi siempre cuando he tenido algo que decir. Yo creo que también es legítimo poder decir, no tengo ni idea de este tema, o no tengo una opinión formada, o no tengo capacidad, o tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Que eso también lo aprendes con la edad. Pues yo creo que cuando tienes 20 y pocos años, fundamentalmente es como sabes todas las respuestas, las sabes todo. Con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que no, y de que incluso eh, en esto de la paternidad, por ejemplo, que es algo que a mí me ha cambiado mucho la vida, te das cuenta de que, porque uno se pregunta, ¿no? ¿Qué le podemos dejar a nuestros hijos? ¿Qué legado? ¿Cuáles son las frases? Y en el fondo, al final, quizá lo más importante, lo que uno le puede dejar a sus hijos son interrogantes, ¿no? O sea, que en ese sentido, sí, supongo que me he hecho, vamos, que son preguntas, puedo tener preguntas, a veces más que certezas, pero bueno, no, se me ha ido el santo al cielo. No sé de qué estamos No, no hablando. te preguntaba sobre la autocensura, pero No. te quiero, respecto a yo me enteré hace poco que estabas lanzado a hacer música ahora con una orquesta sinfónica, estás de gira en la Argentina, has estado en Uruguay. ¿Cómo te atreves y lo digo en el mejor sentido del término, cómo te atreves a un universo que entiendo que era muy desconocido, Sí, sí, sí. donde el control de daños debe ser una curva de aprendizaje compleja? ¿Por qué, Totalmente. Ismael?
Yo creo que es un sueño recurrente en todo músico que hace canción popular, ¿no? Que no viene de la tradición del clásico, por así decirlo, ¿no? Desde Cerati a Metallica, pasando por Serrat, son muchos los artistas que, bueno, que se han acompañado con una sinfónica. Es como una fantasía recurrente, ¿no? Eh, porque es verdad que, el tocar con una orquesta sinfónica le imprime una épica y un vuelo diferente a las canciones, ¿no? Y eso se nota mucho, se está notando mucho en los conciertos, ¿no? Que uno la canta también desde otro lugar, se deja llevar un poco, ¿no? Es como si volaras de alguna manera y fuera una corriente de aire la que te lleva. Es muy, 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 muy bonito y muy emocionante lo que ocurre. Y no sé, es una fantasía que a lo mejor es la expresión de un complejo de inferioridad, ¿no? Que uno cree que necesita dignificar las canciones acompañado de gente que viene del clásico. Y es Tú verdad que pasabas de la guitarra en esa soledad a ahora sí, estar multitudinariamente acompañado, ¿no? sí, sí, efectivamente es un cambio importante y es un cambio en todo. O sea, el nivel de preproducción trabajo de preproducción que tiene un concierto de estas características es muy exigente y muy grande. Tienes que tener ensayos previos, hay que hacer unos arreglos, somos 40 músicos 40 en músicos. escena. Con lo cual las incidencias pues son mayores. Es verdad además que la gente del clásico tiene otra disciplina, ¿no? Trabajan, son otras dinámicas de trabajo que, bueno, a las que uno se tiene que amoldar y que son una enseñanza también, ¿no? No porque a los músicos del pop o del rock o de lo que sea nos falte disciplina, sino porque es otra forma de abordar la canción, otra mirada, ¿no? Entonces está siendo una escuela importante, ¿no? A todos los niveles. Pero bueno, yo creo que sí, que es una fantasía que bueno, que hace que te da la sensación como que magnifica, por así decir, el vuelo poético que pudieran tener las canciones. O esa sensación le da a uno cuando canta. A mí me gustan mucho los cantautores, trovadores, si le quieres llamar también de esa manera, y los raperos. ¿Tienen algo en común? ¿Cuánto hay del rap que tiene un cantautor o viceversa? Sí, yo creo que tienen mucho en común en tanto en cuanto tienen una inquietud por lo social, una mirada hacia lo social, hacia lo que ocurre, hacia nosotros, ¿no? Sobre todo. Bueno, no siempre, aunque muchas veces en lo urbano hay una suerte de individualismo también que no deja de ser también un posicionamiento ideológico, quiere decir, a veces hay más ideología en un cantante urbano que se mira al ombligo permanentemente y que le canta al éxito material y a cómo crecer pisándole la cabeza al otro. Hay más contenido eso que en la canción de un cantautor, en lo que se suele llamar canción protesta. Pero bueno, yo sí creo que ahí se cruzan caminos. Yo he colaborado con algún rapero y creo que ahí que tiene que ver con una sensibilidad social y sobre todo con un nosotros, que yo creo que es lo que se está perdiendo a la hora de cantar. O sea, nosotros, que es una expresión política, pero que es algo más elemental, quiero decir, para mí el ejemplo más claro es la canción Mediterráneo, que es una canción que habla del nosotros. Que la canción Mediterráneo de Serrat es un anti-hit, a día de hoy sería un anti-hit porque es una canción que habla del mar Mediterráneo y que de alguna manera habla de eso, de un horizonte común, de convivencia, de mirada, de futuro, no sé, cultural. Bueno, un nosotros que yo creo que se desatiende a día de hoy y que quizá los raperos y los cantautores sí hemos cultivado en tanto cuanto somos capaces de mirar más allá de nuestro pequeño universo y entender que son importantes los vínculos, es importante vivir en sociedad y fijarse en el otro y hablar también de lo que nos ocurre como colectivo, de los anhelos colectivos, de los sueños colectivos, de las frustraciones colectivas. Yo creo que esa mirada en la cultura del rap siempre ha estado presente. Es verdad que yo creo que en lo urbano se está perdiendo en muchos aspectos eh, y se está yendo hacia otro lugar, pero tradicionalmente yo creo que sí formaba parte de ese género y yo creo que compartimos en ese sentido mirada. Tienes muchas letras de América Latina, de hecho, de México, de Chile, de Argentina, por lo menos las que he escuchado más. ¿Por qué tanta latinoamericanización en tu manera de escribir y cantar? Es que porque formaba parte de mi cultura sobre todo cuando empecé, cuando yo tenía 18, 19 años, empezaba a escribir mis primeras canciones, más en serio, ¿no? Porque uno escribe desde que es un adolescente, pues ya una forma de gestionar, supongo, según qué emociones, pero sobre todo 18, 19 años, que es cuando uno se está formando políticamente. eh,
mis primeros vínculos eran con Latinoamérica, mis vínculos culturales e ideológicos. O sea, yo descubro la poesía de la mano de Mario Benedetti, de Hellman, de Sabines, ¿no? O empiezas a leer los libros de las novelas de García Márquez o de Vargas Llosa. Musicalmente, en el tocadiscos de mi padre sonaba Silvio, sonaba Víctor Jara, sonaba la voz de Mercedes Sosa. O sea, gran parte de mis referencias están aquí. Y luego también referencias ideológicas, ¿no? La lucha por los derechos humanos de las madres, las abuelas de la Plaza de Mayo y además en el momento en el que yo empiezo también es como el auge de los movimientos indigenistas, es su comandante Marcos, que era como una renovación de la narrativa, del lenguaje, ¿no? Que hasta entonces que haya quedado un tanto enquilosado, ¿no? Es el nacimiento también de los movimientos, bueno, o el auge de los movimientos altermundistas o antiglobalización, se le decía entonces también. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver con eso, con que había muchas referencias, gran parte de mis referencias estaban a este lado del océano. Entonces era como, la mirada era natural. Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad que trabajamos con los grupos de apoyo a las madres de la Plaza de Mayo y hacíamos conciertos en la Sala Suristán en Madrid o hacíamos conciertos también en apoyo a la lucha zapatista. O sea, había una actividad efervescente en torno a ese tipo de movimientos y ¿Estudiaste por la física historia. o empezaste estudiando física? Sí, estudié ¿Y eso? física. Me gustaba Digo, mirar. y eso porque para mí es como un universo Sí, no, casi pero marciano, marciano. sí, sí. Bueno, eso es lo que me gustaba, es un universo tan. Me resultaba muy lleno de misterio, me gustaba mirar las estrellas. A mí me gustaba la parte de la física que, bueno, investiga o anda en los límites no sé, los límites de la realidad, casi por así decirlo. La cuántica tiene casi un componente esotérico, ¿no? Eh, y a mí toda esa parte de la física siempre me fascinaba, sobre todo también esto de las estrellas, de las singularidades, esos territorios que yo creo que aún están muy por explorar, donde hay más especulación y más preguntas que certeza, ¿no? Hablamos de la latinoamericanización tan fuerte y fuera de micro hablamos tu vínculo tan fuerte con la Argentina. Tenemos ahí algo de punto de encuentro por la relación entre Argentina y España. ¿Qué extrañas de la Argentina cuando estás en España y viceversa? ¿Hay alguito que, de lo más cotidiano a lo más existencial, como te dé la gana? No, extraño a mis afectos, que gran parte de ellos están aquí. Gran parte de mis mejores amigos están a este lado del océano, ¿no? Y sobre todo aquí en Buenos Aires, ¿no? Y los extraño, pues eso, que en los momentos de celebración y tal, pues están lejos, ¿no? Yo creo que es fundamentalmente eso. La ciudad tiene que ver con sus habitantes, hombre, también extraña sus librerías, extraña sus calles, extrañas... eh, pero también extrañas los asados con los amigos, las sobremesas con los amigos, ¿no? Bueno, lo que extrañas cuando estás lejos de la gente a la que quieres. Fundamentalmente, yo creo que eso, ¿no? ¿Qué piensas de Javier Milei cuando lo escuchas o cuando lo ves? Bueno, que me parece que es un fenómeno al que yo creo que iba a decir que al que nos tenemos que acostumbrar, en el sentido de que, bueno, es un fenómeno local, pero no deja de ser la expresión de algo que viene ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Con la espectacularización de la política, bueno, Trump es otro ejemplo claro, ¿no? De cómo acceden al poder personajes histriónicos que conectan más, supongo, con las dinámicas volátiles que imponen las redes sociales, por así decirlo, ¿no? Ese tipo de comunicación, son personajes más mediáticos que políticos, ¿no? Y que yo creo que el futuro parece que nos dirige a ese tipo de dirigentes, a ese tipo de políticas, ¿no? Digo como figura, más allá de su posicionamiento ideológico que está a las antípodas del mío y que representa una suerte de fanatismo ideológico que está totalmente, a mi modo de ver, desapegado de la realidad, ¿no? Porque son fórmulas que ya ha padecido, de hecho, este país, fórmulas económicas que ha padecido este país y que gran parte de los males que tiene este país son resultado precisamente de esa política, ¿no? Es como volver a tropezar con la misma piedra. Pero bueno, Milei es una expresión del tiempo en el que vivimos, de una forma de entender política, una forma de hacer política en televisión, de una forma eh, de esa polarización, de ese subrayado de los prejuicios y de los ecos de confirmación que alimentan las redes sociales, ¿no?
Fíjate, a mí más que a veces Milei me preocupa más el contexto que hay alrededor, el contexto mediático, ¿no? Gente que, por ejemplo, ¿no? En este país yo veía a periodistas muy serios, muy preocupados por aquello que llamaban la grieta, ¿no? Y de repente les hace mucha gracia que Milei diga zurdos de mierda a cualquier opositor del lugar que sea, ¿no? Quiero decir, eso no les parece que ese tipo de cosas causen ningún tipo de grieta, ¿no? O agranden, o ya como que pasa a ser. Entonces, a mí me preocupa más eso, ¿no? Porque ya te digo que a mí me parece que Milei es como un personaje más secundario dentro de la trama que hay alrededor que me preocupa, que creo que tienen más poder a la hora de influir y ¿no? Creo más en el carácter performativo del discurso de ciertos personajes mediáticos, ¿no? Que vienen de los medios de comunicación y de cómo la gente percibe la realidad, ¿no? Y yéndome a España, en un paralelismo, ¿hay campo fértil para este tipo de figuras o movimientos? ¿Es parecido? ¿Ves algún tipo de diferencia societal por no irme a mi ley, sino irme a la sociedad? Sí, yo creo que sí, yo creo que es un fenómeno global, yo creo que sí, yo creo que el discurso, el diálogo, el debate político se ha caricaturizado, por así decirlo, ¿no? ¿no? Tiene que ver con la búsqueda de clickbait, con la ultraderecha y con los códigos de TikTok, que además la derecha controla bastante bien, la ultraderecha controla bastante bien, ¿no? La derecha, la ultraderecha, ¿no? Que en redes sociales parece, de hecho, hay, yo creo que es justificada esa alarma por parte de padres que dicen mis hijos se están educando políticamente en TikTok y se están siendo educados por la ultraderecha. Además, sobre todo también porque tienen muy clara, o sea, ellos tienen lo de la batalla cultural, lo tienen aquí metido entre ceja y ceja y claro que están dispuestos a combatirla con las herramientas que sean. Entonces, no sé si como sociedad, no sé, España es verdad que es otro tipo de sociedad, es verdad que ese fatalismo yo creo que también facilita la aparición de figuras como Milei, ese fatalismo intrínseco, o sea, ¿no? Idiosincrático casi del argentino, que tiene que ver con su pasado y su historia. Es decir, saber que la próxima crisis está a la vuelta de la esquina y vivir con ese concepto de crisis permanente, de precariedad permanente, que es lo que ha hecho que muchos jóvenes decidan darle una patada al tablero, ¿no? Que es fundamentalmente eso, ¿no? El apoyo que tiene Milei entre los más jóvenes tiene que ver con jóvenes que sienten que les han arrebatado el protagonismo al futuro y que no les han planteado un futuro a largo plazo donde ellos pueden hacer planes de vida, que es angustiante, ¿no? Yo creo que en España corremos, y en Europa en términos generales, corremos el riesgo de eso, de que los jóvenes también quieran eso, como hacer como el Joker, ¿no? Como la película del Joker, un tipo que es abandonado por el sistema y que decide incendiarlo todo. Bueno, ahora hay por ejemplo, ¿no? Si no el problema de la vivienda, si no se atiende como realmente merece, pues eso determina el futuro de muchos jóvenes que igual encuentran en figuras como Milei o quien sea, vamos, en figuras parecidas como Milei, una forma de rebeldía y de darle una patada al tablero, que significa fundamentalmente eso, ¿no? Para ahora sí terminar, nosotros este año 2025 en la pizarra, en esta travesura, le quisimos hacer un homenaje constante a Jesús Quintero, a esa forma de preguntar que había una reflexión profundísima de la manera más sencilla, reformulada, ¿no? Y hacemos siempre preguntas, de hecho lo hice hace 2 semanas con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, así que entro en el cierre con preguntas muy a lo Quintero. Sí, lo que pasa es Eh, que hay que saber responder a las preguntas. bueno, sí, yo sé que son difíciles. Otra cosa es que yo esté a la altura, pero Mi bueno. equipo se asusta porque arranco siempre, ellos no saben, con una pregunta a Quintero para saludarles, lo cual se ponen así como no saben ni para dónde mirar, pero bueno, tú puedes pasar palabra o hacer lo que quieras. ¿Qué une más, el fracaso o la victoria? Yo creo que el fracaso. Yo creo que esto es como hay una. Yo creo que el fracaso une más. Quien te acompaña en el fracaso te puede acompañar toda la vida. El quien te acompaña en el éxito, esa compañía es volátil. ¿Has hablado alguna vez contigo mismo enfrente de un espejo? Sí, sí, porque sí, hablo conmigo mismo porque me maltrato y no suele ser para decirme cosas bonitas, sí. ¿Sueles ver el vaso medio lleno o medio vacío? No sé quién era, no sé si era Saramago quien decía que lo importante es que sacie tu sed. No es tanto una Está muy buena, ¿eh? cuestión de perspectiva, sino lo importante es que sacie tu sed. Si pudieras salvar solo una cosa material en un incendio, ¿qué sería? Una cosa material, si tuviera que salvar una cosa material,
Quedaría perfecto y si dijera la guitarra, mi guitarra. Pero creo que me tendría que llevar el ordenador, que es donde tengo escrita toda la vida, ¿no? ¿Tú y tu imagen os parecéis muchísimo? Sí, ¿Sí? yo creo que en ese sentido, sí, siempre hay algo de impostura en la imagen pública, ¿no? Porque, sobre todo cuando te dedicas, cuando te subes a un escenario, porque siempre está presente el afán de seducir, pero yo creo que se me reconoce fácilmente, sí. Si tuvieras que escribir un artículo de la Constitución, ¿sobre qué tema lo harías? Ahora sobre la vivienda, sin duda alguna. Han sido ahora las manifestaciones, y yo creo ahora en España, y yo creo que es uno de los problemas, bueno, que se pueden llevar por delante, no ya solo a este gobierno, sino a toda la izquierda, en tanto cuanto no tenga la ambición suficiente. Porque yo creo que es paradigmático en el sentido de que demuestra hasta qué punto el político es incapaz de cambiar las cosas. Si no cambias eso, no puedes cambiar nada. ¿Qué le pides a la vida que no quiera darte? Eh, tiempo, tiempo para mí, tiempo para estar con los míos, tiempo bueno, para perderlo. Y ahora sí, para terminar, dime una palabra que más te gusta, de las que más te gustan en el diccionario. De las que más me gusta en el diccionario, no sé, hay palabras que suenan muy bien. Clepsidra me suena muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Clepsidra. Ah, Clepsidra es muy bonita, pero por una cuestión fonética, ¿no? sonora y por lo que tiene de Ah. medir el tiempo, de reloj de tiempo. Pero eh, es que iba a decir algo que queda, que es un poco, he dicho a mí mismo, joder, esto es muy psicoanalítico, ¿no? Decir algo como madre, ¿no? Que queda siempre también, pero que es bonito. Bueno, pues lo dejamos con Ismael Serrano en esta charla, en esta conversa con nosotros y nosotras en la pizarra. Mil gracias por haber venido a los estudios de Radio 10. No, no, gracias a ti por todo, por la atención. Gracias.